Bienvenidos a nuestra corta reflexión de hoy. Dios los bendiga. Mire, para bien o para mal, eso no lo sé. No sé si conocen esa historia que se puede alargar infinitamente. Pero es algo así como que alguien gana un dinero y otra persona le dice, qué bueno, qué de buenas usted. Dice, no lo sé, para bien o para mal. Compró un caballo, qué bonito caballo, para bien o para mal, no lo sé. Estaba en su finca, su hijo menor, 10 añitos, montando el caballo. Tiene un accidente, cae del caballo y se fractura los huesos de un bracito. ¿Para bien o para mal? No lo sé. Y podría continuar la historia. Lo que quiero decir es esto, mire, muchas veces sucede a las personas en la vida que hay situaciones que se tornan difíciles, que parecen negras, que todo se oscurece, que como que todo sale mal, como que el desastre les ha alcanzado, como en el caso, por ejemplo, de Job. Y no es tan fácil evaluar ese tipo de situaciones, y mucho menos ir a decir que qué bendición, qué bendición, determinar que son una bendición. En muchos casos no solamente es difícil, es realmente imposible. Así comienza la historia de una mujer en el libro de Ruth. Vamos a hablar un poquito de Noemí especialmente. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y su marido. Vamos a leer el 6 también. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Esta es quiero enfocarla en Noemí. No menos de 10 años en una tierra extraña, de enemigos de hecho, porque estos moabitas eran idólatras, adoraban a un dios que se llamaba Quemos. Esta familia fue una familia llevada o empujada allí por las circunstancias, por la falta de comida en su propia tierra. Y claro, estuvieron sujetos a las decisiones de un papá, Abimelec, que en su momento muchos podrían decir que fueron decisiones no tan sabias, que pareciera que allí fue donde se abrió la puerta para la desgracia y cosas de esas. No necesariamente es así. Lo cierto es que llegó una familia muy bien conformada a Moab por un padre, una madre, sus 2 hijos, Elimelec, Noemí, Mahalón y Kelión. Pero la pregunta, o las preguntas, surgen muchas, pero 2 preguntas al menos. ¿Qué les depararía a ellos, a esa familia, el destino? ¿Qué sucedería con ellos? Nadie realmente lo podría saber. Pero después de más de 10 años, sale de Moab una mujer sin esposo y sin sus 2 hijos. Esa es la realidad. Acompañada, eso sí, de sus nueras. Y sabemos por la historia la bendición que significó Ruth para Noemí, para su pueblo, para un hombre llamado Boaz también, y para la salvación de toda la humanidad. Eso lo sabemos por el contexto bíblico.
Pero todo esto no lo pudo saber Noemí en su momento. Ella de lo único que se enteró fue, en ese momento, fue del dolor del desplazamiento, del hambre, del dolor de la soledad, de la viudez en una tierra ajena, en medio de circunstancias, de condiciones difíciles para una mujer en esa cultura. Le tocó la tragedia, además, de perder no solo a su esposo, sino a sus 2 hijos. Y de paso ver a sus nueras viviendo la misma condición de viudez que ella tuvo que soportar. En la cultura de hoy, y en cualquier cultura de hecho, cuando alguien se aventura a viajar y explorar mejores oportunidades para su propia vida o su familia, jamás está pensando en volver 10 años después en derrota, ¿cierto? Jamás. A Noemí le tocó esa circunstancia. Por eso ella misma se define como la mujer amargada, Mara, ¿cierto? No me llamen Noemí, llámeme Mara, dijo en algún momento. ¿Sabe? Las calamidades en la vida, y especialmente en la vida de un hijo de Dios, según la palabra de Dios, también ayudan para bien. Pero la verdad, lo cierto, es que ¿quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere, en medio del dolor, que alguien venga y le diga, mira, no te preocupes, que eso es para bien? La persona como mínimo va a decir, ¿para bien de quién? Para bien mío no es, porque yo estoy sufriendo. La verdad es que el único que realmente sabe que es para bien es Dios. Nosotros conocemos la historia completa de Noemí y sabemos cuánto bien trajo esa situación a la humanidad entera. Pero ella en su momento no conocía y no conoció el beneficio que nosotros sí podemos ver. Ruth fue progenitora con vos de la línea de la descendencia del rey David, ni más ni menos. Ruth vino a ser, y vos, vinieron a ser los bisabuelos del rey David. Y más allá, genealógicamente hablando, ellos dos se constituyen en pilares de la línea de nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos. Ahora, ¿qué podemos aprender en medio de una circunstancia como la que estamos viendo en estos cortos versículos? Por ejemplo, que seguramente la única motivación que tenía Abimelech era el bienestar de su propia familia. Muchos podían decir, y uno a veces de pronto hasta lo piensa, que hombre falto de fe, que debió confiar más en Dios, que debió esperar, etcétera, etcétera. Pero sucede que él muere. Y no necesariamente como consecuencia de su decisión. También mueren sus hijos, al menos 10 años después. Y regresa Noemí sintiéndose la mujer más amargada de la vida. Sin embargo, escúcheme bien esto, trajo con ella misma la más grande bendición para la humanidad. Vino a Judá buscando el alimento que Dios estaba proveyendo ya en ese momento en su tierra. Pero ella lo que traía era un alimento mucho más grande, porque venía con Ruth. Eso tampoco nadie lo pudo prever. Para terminar, miren, quiero decirte esto. Así son las cosas. Hay circunstancias en la vida que nos empujan a tomar ciertas medidas o decisiones. No podemos saber con certeza cómo resultará todo al final. Tomamos las decisiones con la ayuda de Dios, ojalá, con las mejores intenciones. Pero a veces parece que todo se oscurece. Pero realmente el final de todo, escúchame esto, solo lo conoce el Señor. A la persona en circunstancias similares, en mayor o en menor grado, le quiero decir, de parte de Dios, ánimo. No entendemos por qué un hijo de Dios, por qué un justo sufre.
como pensaríamos a la luz del libro de Job. Pero lo cierto es que Dios es soberano. Él no ha perdido el control. Incluso puede que tú y yo no podamos ver el bien que va a surgir de todo eso, pero debemos y debes confiar en el Señor. Él es justo. ¿Para bien o para mal? Eso no lo sabemos. Pero Dios es perfecto.